Salud mental, derecho, moda o privilegio. Una pregunta que nos proponemos responder nuevamente, reflexionar y no dejar pues en el aire. Ahora en nuestro programa Grita Goya, que en esta ocasión pues se viste de gala nuevamente recibiendo destacadas estudiantes universitarios de la FES Aragón. Ambos estudian periodismo, la carrera de comunicación. Ambos son talentosísimos estudiantes y también son colaboradores de nuestro periódico Goya. Estoy aquí con Patricia Aguilar. Hola, Pati. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pati. Y también estoy con Alexis Boleaga. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, algo nervioso, pero bien. Muchas gracias, Alexis, Pati. Pues la verdad, pues este es un tema bien importante, interesante y presente, pues digamos que en la vida cotidiana de las y los estudiantes, ¿no? Creo que sí es importante como que entender que la salud mental, perdón, es un tema central de nuestro tiempo, que cada vez se nota en múltiples esferas estudiantiles, cotidianas y familiares, ¿por qué no? Y que la juventud universitaria en concreto pues lo ha tomado como una especie de exigencia también para la política pública dentro y fuera de la universidad. Ujú. Por esto quisiera empezar yo contigo, Alexis, preguntándote, para ti, pues de lleno, ¿la salud mental es un derecho, una moda o un privilegio? Pues debería de ser un derecho, ¿no? Sin embargo, hay un problema, pues, a nivel social, y es que muchas generaciones no... Patricia y yo somos generación Z, ¿no? Somos Ujú. generación Z. El problema radica en que las generaciones anteriores a la Z tienen esta visión de que la salud mental es un tema de moda, ¿no? Es como, ay, ya quieren como quejarse de todo, ¿no? Piensan que sí es un asunto de moda. Y pues este problema de que consideren que es algo de una moda de internet o como para llamar la atención, provoca que las personas no se sientan seguras para hablar de todas estas dolencias que tienen, ¿no? Y por eso se vuelve un privilegio, ¿no? Porque muchos no consiguen acceder a estos servicios, a la atención que necesitan, porque o tienen miedo de expresar sus emociones o no tienen como la disponibilidad, ya sea de tiempo o de dinero, que es principalmente de dinero que no llegan como a acceder a ir al psicólogo o al psiquiatra y por eso está como en este ciclo de constante ir y venir de problemas de salud mental no solo como en nuestra generación, sino en otras generaciones, porque tenemos como muy internalizado de que no podemos ir al psicólogo porque pues, estamos locos, ¿no? Según. Muchas gracias, Alexis. Fíjense que sí es un tema, ¿no? Ujú. Con respecto a la universidad, Pati, o sea, justo creo que Alexis lo problematizó así de entrada súper bien, pero ¿cómo consideras que los estudiantes de tu generación, de las generaciones que están en torno a ti, pues ven esto como una problemática social? Ujú. Una problemática social. Es difícil ponerlo como una problemática social. ¿Por qué? Porque en la misma terapia hay esta parte de la individualización, en donde te tienes que adaptar a tu condición material, a tu contexto. Y de cierta forma, adormecemos a las personas de que no haya una transformación social de las condiciones materiales en las que nos encontramos, ¿no? Al menos yo lo veo de esa forma. En la universidad, em, veo mucha apertura. La verdad es que veo mucha apertura. Hay muchas personas, por ejemplo, yo he visto en publicaciones de Facebook, en los grupos que tenemos de estudiantes, que muchas personas ofrecen sus servicios gratuitos, ¿no? Como si necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien, pues estoy aquí, contáctame. Y ya de forma general, creo que para todos es una necesidad, ¿no? Muchos de mis amigos tienen enfermedades mentales diagnosticadas, incluyéndome, no me da vergüenza decirlo.
Y es muy sintomático de la sociedad en donde vivimos que atravesemos por un momento en donde la depresión, la ansiedad, las enfermedades mentales sean una norma, ¿no? No quiere decir que antes no lo hubiera, o sea, por supuesto siempre ha habido personas deprimidas. El tema aquí es que ahora se está hablando, se permite que las personas puedan expresarlo, que puedan decir, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda, tengo esto, y que no se vea como, no se criminalice incluso, ¿no? Em, entonces, a lo que voy es que en la universidad lo veo muy individual, a lo mejor no tan social como a mí me gustaría, pero pues no es a mi gusto, ¿no? Yo lo veo de esa forma, al menos en la universidad, específicamente en mi facultad. Es un tema que ya en la FES Aragón ya ustedes lo han visto, pero fíjense, igual para ir cerrando un poquito este primer bloque, creo que ahora encontrándolo como una especie de complejidad social, todo esto que gira en torno a las enfermedades, a los diagnósticos psicológicos, ¿sienten que la pandemia ha sido pues un detonador de esto, Alexis? Sí, tengo mi teoría, no sé si la podré como presentando o más adelante. Bueno, de lo que yo me di cuenta cuando ingresé a la universidad en 2022, yo venía de, me da pena decirlo, bueno, no me da pena decirlo, ¿no? Venía de una vocacional y nosotros teníamos este sistema de que el sexto semestre íbamos una mitad del grupo una semana y la otra mitad la otra semana, o sea, presencial como irlo alternando, híbrido, ¿no? Pero cuando ingresé ya a la facultad, primer semestre, ¿no? Todos somos como, ay, como muy huraños, ¿no? Entre todos, ¿no? Y yo decía, pues es que apenas vamos entrando, ¿no? No nos conocemos y eso. Ya después, a partir del segundo semestre, me di cuenta de que se empezó como mucho a segmentar mis Ujú. compañeros, ¿no? Como mi generación, y había este problema de que tenían como comportamientos como de niños, como un comportamiento que no sé, que yo creo no tendría que verse como en un adulto de 18 a 20 años, como comportamientos muy, sí, como de niño de secundaria, por decirlo de algún modo. Y me di cuenta de que, claro, ¿no? O sea, veníamos 2019, mi generación entrando a sí, ajá, mi generación de la prepa, ¿no? Entrando 2019, 2020, pandemia, ¿no? Varios años, clases en línea, ¿no? Y saltar como de nuevo a la presencial en 2022. Siento que no tuvimos como la oportunidad de relacionarnos entre grupos, ¿no? Y aprender a definir qué está bien y qué está mal. Eso es bien interesante. ¿Tú cómo lo ves, Pati? Así brevemente a lo mejor, porque vamos a ir cerrando este bloque, pero la pandemia y la salud mental, ¿cómo están relacionadas? Pues yo creo que acrecentó mucho los problemas mentales de las personas, no sé, incluyéndome, incluyendo a personas de mi generación. Y creo que estoy de acuerdo con Alexis. Creo que yo también llegué a notar que cuando llegamos de vuelta a la facultad, porque de hecho a mí me tocó un semestre, 2 semestres me tocaron en línea y ya medio semestre me tocó en híbrido. Y sí sentí esto como que algo me faltó, como que, híjole, no sentía que había pasado como por esa etapa tan crucial, ¿no? Entre la prepa y la universidad, que a lo mejor se dice poco, pero ya poniéndolo en contexto, pues ya es mucho, ¿no? Pasé de que a lo mejor mis papás me acompañaran al metro o así, a irme completamente sola, ¿no? Y no pasamos como por ese proceso. Y a lo mejor esas habilidades nos hicieron falta y es como dicen, ¿no? La segmentación, el no ver que hay una integridad entre las personas, entre los grupos, bueno, es muy heterogéneo. Puede que sea por eso, puede que el estar aislados hizo que nos hiciéramos más diferentes y dejáramos de ver como lo similar y la similitud entre las diferencias que teníamos, como para poder estar unidos. Al menos lo veo de esa forma. Creo que ese es un tema del cual, o sea, justo la pandemia tiene un buen de aristas que apenas estamos reconstruyendo y reconfigurando y haciendo conscientes. Me interesa mucho seguir ahondando sobre la relación de la universidad y la salud mental y lo vamos a hacer en nuestro próximo bloque. La salud mental es un pilar esencial para nuestra vida cotidiana, de acuerdo con el director del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, Eduardo Madrigal. Se trata del estado de bienestar mental, que permite que las personas puedan hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder comprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. La palabra salud viene del latín salus, que significa integridad o bienestar, mientras que mental deriva de mens, mente.
La salud mental no es un lujo, es una parte fundamental de la vida plena y funcional. ¿Qué crees que falta en México para mejorar el cuidado de la salud mental? Seguimos en su programa Grita Goya. En concreto, quisiera ahora empezar a hablar sobre el tema de la salud mental, pues como una especie de cuestión que nos atraviesa siempre, ¿no? Nos preocupamos por nuestro peso, por nuestra apariencia, por un buen de cosas y casi siempre se olvida la mente como un asidero de ideas, de imaginación, pero también la mente como una especie de, pues lugar en el cual pueden residir enfermedades. A partir de eso, y con las experiencias que un poquito también nos contabas, Pati, pues tú has visto en tu vida de alguna manera un impedimento para tú desarrollarte como estudiante a partir de alguna situación de este tipo, o has visto a alguien que le haya pasado? Ah, sí, por supuesto, no, claro. Tanto a mi persona como me puedo nombrarte, yo creo que así, de primera mano, 20 personas que se me vienen a la cabeza, ¿no? A mí, em, que fue cuando yo estaba en quinto semestre, me diagnosticaron con depresión, ansiedad, este, ay, un trastorno del comportamiento alimenticio, que es bulimia. Y sí, sí, por supuesto, fue un impedimento. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni ganas de levantarme, o sea, no tenía ni fuerza para siquiera cepillarme los dientes, menos iba a tener fuerza para ir a una universidad que de por sí me queda 2 horas de mi casa. Pues fue difícil, ¿no? Fue difícil. Eh, en ese entonces en la universidad había, no sé si era porque el número de incidencias que había de personas que buscaban ayuda, pero había como un tipo de atención en donde te daban como 3 citas con la psicóloga de la universidad y entonces ya dependiendo de lo que ella decía, pues como que te canalizaba. Entonces a mí a partir de ese programa me canalizaron no recuerdo el nombre, pero bueno, fui a un psiquiatra por parte del seguro del IMSS que nos da la universidad. Y sí, la verdad es que no tengo quejas, no tengo quejas. Fue una atención muy buena. En su momento me ayudó mucho porque, pues, justamente otra cosa, no tenía como el recurso suficiente como para pagar una terapia conductual de 500 pesos una hora y mucho menos para pagar ni el medicamento ni una consulta con el psiquiatra, que en México el promedio es de 1,500 pesos, o sea, por una, y ni siquiera es una hora. Te decimos, ¿cómo te sientes? ¿Todo en la cabeza? ¿Te has sentido mareado? Y ya por eso te doy pastillas. Son 1,000 pesos, ¿no? 1,500 pesos. Entonces es increíble que en un país en donde nos atraviesa tanto la depresión, con más de 5, no, me parece que son 3 millones de personas diagnosticadas con depresión, que es, de hecho, eso lo publicaron en un artículo de la Gaceta en la UNAM. Pues sea tan caro, sea tan caro y tan inaccesible para muchísimas personas y más para nosotros como estudiantes. Y así como me pasó a mí, tengo amigos que ya no acabaron la carrera porque fue demasiado, ¿no? Fue demasiado, que se fueron perdiendo en el camino. Amigos que a lo mejor les costó más trabajo, que todavía siguen haciendo sus materias, pero están desfasados. Digo, al final del día sé que no hay un tiempo perfecto para hacer las cosas, pero sí, creo que sí, que al menos es lo que yo veo que atraviesa la vida universitaria. ¿Tú cómo ves, Alexis, este tema como de los impedimentos de orden económico? Pueden ser de hasta familiares, sociales, un poquito también hablábamos de eso, pero ¿cuáles son los principales impedimentos que tienen las y los jóvenes para atender la salud mental? Bueno, vuelvo a regresar al tema social, a la concepción social que tenemos sobre de las enfermedades mentales, que pues esto de las generaciones pasadas que consideran que no es de verdad como un problema, ¿no? Nada más ahorita se te pasa, ¿no? Pues, es que no pienses en eso, ¿no? Distráete, vete a barrer, ¿no? Casi. Ajá, lo digo con humor, pero sí es un tema Ponte a serio, hacer el ¿no? quehacer para Sí, que... ponte para que no pienses en eso, ¿no? Y sí, ese es uno de los mayores problemas, es que las generaciones mayores a las nuestras, no voy a decir como generación boomer o X, ¿no? Así, aunque son estas generaciones las que principalmente lo dicen, que esto, ¿no? Que si te sientes mal mentalmente, ¿no? O tienes depresión o tienes ansiedad o te sientes preocupado por algo, ya no pienses en eso, ¿no? Y no en eso no consiste, ¿no? No consiste en como que dejes de pensar en el tema para que desaparezca, ¿no? Sino que lo estás evadiendo, ¿no? Y
considero yo que la mejor manera de afrontar los problemas mentales es reconociendo que tienes un problema mental y pues, ¿qué vas a hacer al respecto con eso, no? Yo no he ido al psicólogo, personalmente no he tenido como mi momento de ir, ¿no? O sea, sé que debería, pero no he ido, ¿no? Y sí, no, pero, o sea, siento que el principal paso es que tú como persona tienes que reconocer que tienes este problema, ¿no? Y ver cómo lo vas a afrontar, ¿no? Hay una distancia generacional, digamos, importante de considerar en ese sentido. Las generaciones de atrás, que podemos nombrar de mil formas, ¿no? Tienen maneras distintas de ver a las enfermedades mentales. ¿Y en qué sentido tú, Pati, lo puedes ver como un tabú, más o menos? Como un tabú. Mira, afortunadamente yo estoy en un entorno y estuve en un entorno siempre en donde la salud mental nunca se criminalizó, nunca vieron como, ay, no, seas ridícula, no, o sea, ponte a hacer otras cosas. No, la verdad es que yo tuve la fortuna de crecer en un entorno donde siempre me dieron la seguridad de hablar de eso, porque pues mi familia ha tenido problemas mentales, ¿no? Desde hace muchas generaciones. Y no sé, creo que ya en general hablándolo, sí, 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 totalmente, sí. No diría un tabú, diría que todavía hay muchos estigmas sobre eso. Yo quiero pensar que también la forma en la que nombramos las cosas construye la realidad, entonces, más que un tabú, quiero pensar que son estigmas lo que lo rodean. Y justo como dice Alexis, ¿no? Decías que es la gente mayor la que te dice, ponte a barrer, te voy a dar algo para que ya estés triste de veras. O Mm. deja de pensar en eso cuando ese es el problema, ¿no? Incluso con la ansiedad no puedo dejar de pensar. O sea, quisiera, te juro que quisiera dejar de pensar, pero o sea, afortunadamente mi cabeza funciona de otra forma, no puedo. Y por lo menos con personas de nuestra edad, nunca me he sentido juzgada o nunca he sentido que sea un tabú. Al contrario, siento que hay mucha apertura incluso, y eso me alegra mucho, ¿no? Entre mis amigos hombres, porque pues para los hombres la verdad es que la salud mental es todavía más difícil tener un acceso a ello. Sí es como, "Ay, bro, ¿cómo estás? ¿Quieres un abrazo, no?" Entonces está padre, a mí me da mucho gusto que puedan tener esa apertura incluso entre ellos, a pesar de que se estigmatiza socialmente a los hombres por tener sentimientos, ¿no? Claro, porque ya se atraviesa con otros temas como el patriarcado, pues el machismo que tenemos de familia, Ujú. como estructuras ya sociales, o sea, ya más amplias, ¿no? Este, Aún así, y pese a esto que está dando como que cierta esperanza, que creo que está muy bien, igual para ir cerrando esta sección, Alexis, Ujú. ¿tú cómo ves? ¿Crees que pese a esto también hay prejuicios en la juventud con este tipo de situaciones, con los tratamientos o no? ¿Tú cómo lo ves? Con los tratamientos, no lo había pensado, ¿sabes? Sí, no lo había pensado. Es que creo yo que a lo mejor los problemas que nos podríamos como enfrentar como personas jóvenes sobre de los temas mentales, ¿no? Al hablarlo entre nosotros, es que a veces pasa que las redes sociales o el Ujú. TikTok o los memes o cosas así provocan que algunas personas como que asocien ciertos como patrones como enfermedades mentales cuando no es así, como que se autodiagnostican y siento que ese es Sí, el problema, ¿no? Que ahora sí que la sí, sí, hiperconectividad sí. que tenemos nos está provocando que asociemos como patrones y conductas a enfermedades mentales y no están yendo como a un psicólogo a que de verdad se los diagnostiquen, ¿no? Siento que ese es el problema, ¿no? Porque puede alguien llegar y decir, tengo ansiedad, pero no tener realmente ansiedad, sino Ujú. que esa persona se lo está diagnosticando, ¿no? Pero siento que no es como un problema como de "Ah, ese tipo no sabe, ¿no? Sino que Más que no lo prejuicios, son sabemos, ¿no? otras cosas, Es ¿no? Sí. como, sí, no es un prejuicio tal cual, ¿no? Es como, ajá. O, por ejemplo, de relaciones, así como de nuestra orientación sexual, ¿no? Entre hombres, ¿no? Siento que hay un problema, ¿no? También y yo fui como, en cierto modo, como víctima, ¿no? De ese problema. No fui al psicólogo a enfrentarlo, ¿no? Pero no he tenido como la chance, ¿no? Pero sí también siento que todavía hay como un problema de entre hombres de nuestra orientación sexual. Por ejemplo, yo soy un hombre bisexual, ¿no? O sea, no me da como pena decirlo, ¿no? Y sí llegué a ser como víctima de cosas así, de señalamientos de salud mental sobre eso con otros jóvenes de la comunidad. Sí.
Claro, y creo que son, o sea, como que se van develando las capas Ujú, de las cuestiones de problemáticas económicas, de índole de género, familiares, estos tabús, en fin, ujú, es un problema que está atravesado por otros problemas y creo que ustedes están súper conscientes de ello, ujú, de los retos que implica también criticar, reflexionar a propósito de, pues, esta gran, pues digamos, esta gran nueva ola de diagnósticos positivos, por así decirlo, de hacerlo bien y tratarse, pero también, pues, del peligro que es autodiagnosticarse. Y ujú. bueno, de eso vamos a hablar un poquito también para ir cerrando en nuestro último bloque. Ahora volvemos. La salud mental se refiere al bienestar emocional, psicológico y social que influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos en nuestra vida diaria. En México, este tema ha cobrado relevancia en los últimos años debido al aumento de casos de ansiedad, depresión y otros trastornos que afectan a personas de todas las edades. En tanto, los trastornos de ansiedad afectaron a 301 millones de personas en 2019, según el mismo organismo internacional. En tanto, la primera encuesta nacional de bienestar autorreportado de 2021 del INEGI reporta que el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela ansiedad mínima o en algún grado. Aquí estamos de regreso en su programa Grita Goya, ya estamos en la última parte, vamos a cerrar un poquito hablando nuevamente de salud mental como un derecho, como una moda o un privilegio. Y ahora me gustaría que ustedes comenten también respecto a su escuela en particular, la FES Aragón. Ya hablábamos, por ejemplo, de los autodiagnósticos, del peligro que implican, ¿no? Que luego creo que es algo que te agarras a la inteligencia artificial para preguntarle si tienes Yo. ansiedad o si tienes depresión. Eso está, digamos, pues es peligroso, ¿no? Sabemos Ujú. de antemano Sí, que es peligroso porque sí, pues sí, es sí. poco certero, ¿no? Serio. Pero bueno, o sea, para este tipo de buenos tratamientos, ¿qué han encontrado ustedes en la FES Aragón, que es parte de nuestra universidad, pero específicamente en la escuela? ¿En qué han encontrado ustedes herramientas? Tú, Pati, por ejemplo, nos hablabas de tu tratamiento que pudiste Ujú. tomar después en el seguro, pero cómo te atendiste? Cuéntanos un poco. Recuerdo que en ese entonces todavía estábamos como de forma híbrida, ¿no? Entonces, esas 3 sesiones que ofrecía, o sea, no te explicaban muy bien, ¿no? Era como, ¿necesitas ayuda? Escríbenos. Y yo como, sí, sí necesito. Ujú. Ya escribí, ¿no? Y se contactaron conmigo un correo, ¿no? Pues soy, psicóloga, mi cédula profesional es esta, quiero ver si quieres que agendemos como una videollamada para que podamos hablar, o prefieres que sea como por el mensaje, por correo electrónico. Y siento que también es algo difícil, ¿no? A pesar de que nosotros vemos la salud mental como algo un poco más normal, que lo es, o más que normal, sí, puede dejarlo normal. No deja de ser difícil. Creo que justo como dice Alexis, ¿no? Esta parte de autodiagnosticarte y de híjole, o incluso hasta en ciertos programas o en la cultura, romantizar la depresión o las enfermedades mentales cuando no es bonito ir al psicólogo, o sea, no es padre, no vas a ir una vez y ya te vas a encontrar con que, ay, ya, pues ya me dijeron que respirara, ya me siento bien, pues no, o sea, es una cosa, es doloroso, es cansado, es un proceso muy largo y creo que desde que en ese aspecto respetaron como esa como privacidad, por decirlo de alguna forma, o esa acercarse de una forma no invasiva, es a lo que voy, ¿no? Después de eso, tuve estas 3 sesiones con la psicóloga que se llamaba Magali, todavía me acuerdo, y pues ella ya me dijo que necesitaba como de atención especializada, ya, la verdad es que fue muy fácil, me dieron como una hoja de referencia para poder ir a una clínica, que a pesar de que no era la clínica que me tocaba, ¿no? Porque muy, muy lejos de donde yo vivo, pero la atención fue muy buena. Además, los medicamentos que me daban los iba a recoger a La Raza, porque es el único lugar en donde te dan ese tipo de medicamentos, porque son de alta especialidad, ¿no? Y controlados. Y otras cosas, no, creo que eso es lo que yo he visto, por lo menos en los 4 años que estuve ahí, eso fue lo que a mí me ayudó en la universidad. Para ir cerrando, Alexis, igual Ujú. creo que esta anécdota que nos da
Pati, y que pues le agradecemos mucho también la confianza para nuestro programa, que siempre es importante hablar desde el acompañamiento, ¿sabes? Y creo que yo sé que su voz les va a dar a los que nos escuchen, a las y los que nos escuchen, un acompañamiento. ¿Cómo la comunidad universitaria puede apoyar la salud mental de todas, todos y todes? Siento que el primer paso sí sería reconocer que Mm. muchos tienen como problemas o padecimientos mentales y no sabría de qué manera podría la escuela, pero sí, o sea, considero como necesario que primero, sí, reconocer que tienen este problema algunos o que están pasando como por situaciones difíciles, ¿no? Y ya como a partir de entonces hagan como algún tipo de programa, ¿no? O consigan como más psicólogos que estén dispuestos a ir y brindar como la atención a mis compañeros en la facultad. Siento que ese sería como un buen primer paso. Muchas gracias, Alexis. ¿Tú, Pati, algún mensaje como de cierre que quieras dar para nuestra audiencia em, sobre este tema para repuntar y para hacer fortaleza comunitaria a lo mejor? De salud mental, un mensaje. Ay, creo que suena un poco cliché, pero de verdad cuando estás en lo más bajo y sientes que ya no se puede, lo que más quieres escuchar es que no estás solo, que no eres la primera persona ni la última que se va a sentir así, que es difícil, pero no es imposible, no es imposible. Hay muchas cosas que nos atraviesan, ¿no? Condiciones, como decía, materiales, pero siempre hay otras opciones, siempre hay otra forma. Y si las cosas no están bien, es porque todavía no se acaban. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Alexis. Aprovecho este cierre pues para recordar que pues hay que alzar la voz para concebir mundos más sanos también en nuestras mentes. Este fue Grita Goya. A propósito de la salud mental, debatimos con Alexis y con Patti, y aprovecho también para dar las gracias enfáticas a Fernanda Tapia, directora de Radio Educación, y al doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, quienes gestan este programa estudiantil para estudiantes de estudiantes. Muchas gracias. Un saludo.